Hola, Sandrita. Hola, Norita. Buenas noches. No te veo. No me miras. Ahorita voy. Ya. Algo despeinadita. Hoy sí me miras. No, Norita. No me miras. No, fíjate. Hoy sí. Hoy sí. Sí. ¿Y el burrito? ¿Dónde pusiste el burrito? Bien, ya está listo. Ay, Dios, ya no comí. Desconéctame. Uy, Dios mío. ¿Quiénes están ya conectados? Me da el gusto verlas ya ahí conectadas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Bien, gracias, licenciada. Aquí a la orden. Por eso es que no... Qué bueno. Esperando. ¿Están listos? ¿Y listos? Exactamente. Qué bueno. Buenas noches, Paola. Buenas noches, ¿cómo está, Héctor? Aquí, bien, puro TGW, la voz de Guatemala. Y pues llegaste a voz. Pero hasta uno de una vez. No, le juro que no. Ahí está Sandrita. Hola, buenas noches a todos. Hola, Sandrita. Alegre verlos. Buenas Hola, noches, Sandrita. Lee. Buenas noches todos. Buenas noches. Buenas noches. Compañeros, solo el micrófono, ahí les recuerdo, porfa, apagarlo. Y que no se oiga que los, como dijo el licenciado Mérida, que no se oiga que los están mandando a traer el pan. Cabal, ¿ya vio Marito? Buenas noches, licenciada Paola. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿cómo estás? Norita. Hola. De Mario Pazán. Hola, Yanitía, Saludos, ¿cómo están? Defiéndase, le digo. Ya Ya la vieron que vi. no es fácil lo que se imaginaban. Ay. El curso, te estoy hablando de... La licenciada no conoce el burrito. Y esta Y semana empieza, era pues, mío. y empieza Yanetía, que se quedó con el burrito. Sandrita, dígale que él lo tenía y no llegó. Yo se lo llevé allá a las oficinas, pero no la encontré. Y mire qué clase de compañero no le pudo decir. Yo llego a traerlo. Ahí Pero llega, no pues. supe. Vaya, ¿segura? Claro que sí. Vaya, me gusta, me llega su palabra. Vaya, mamita. Ahorita, ¿quién le hace los deberes? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Bueno, Sí, claro, licenciada. sí.
8, Te escuchamos desde el edificio de TGW, La Voz de Guatemala, para reportar que son las 8 de la noche. las 8:00. Vamos a arrancar para que nos dé Ya había puesto primero el chucho. Ya. recomiendo que por favor. Así les recomiendo que enciendan el micrófono solo cuando vayan a participar. Y espero que participen para que no se... Vamos a escucharnos todos, ¿les parece? Bueno, vamos a arrancar con la clase. Primero, buenas noches a ustedes. Gracias por estar puntuales para arrancar este curso. Es un gusto para mí compartir con ustedes este curso de Administración Pública 1, como ustedes ven en su pantalla. Y como les dije en el video, espero que hayan visto el video. Este es un curso introductorio, muy básico, conceptual sobre los temas de administración pública. Ustedes se están convirtiendo en estudiosos de las ciencias sociales, específicamente de la administración pública, y no podemos darnos el lujo de abordar la administración pública de una manera sencilla, sino que lo tenemos que hacer desde el punto de vista científico. Entonces, para esto es este curso. Yo lo desarrollo de una manera, espero, sencilla. Comenzamos desde la parte conceptual, conociendo primero, si estamos hablando de una ciencia, si estamos hablando de una ciencia social, tenemos que conocer los conceptos básicos sobre lo que es conocimiento, investigación, conocimiento científico, método científico, que son elementos que nos van a servir durante toda la carrera en todos y cada uno de los cursos que desarrollemos en nuestra carrera de administración pública. Entonces, ustedes lo van a aplicar hasta en la tarea más sencilla, el tema de la investigación, el tema del conocimiento. Entonces, por eso yo siempre parto en este curso de los conceptos básicos. Y, por otro lado, que espero que abordemos en esta hora que tenemos hoy en la noche, los conceptos de Estado, gobierno, administración pública. En general, la gente confunde los conceptos. Piensan que Estado es lo mismo que administración pública o gobierno es lo mismo que Estado, y son conceptos completamente distintos. Y necesitamos tener claridad en cada uno de los conceptos. Y después, en las siguientes semanas, vamos a conocer el proceso histórico de formación de la administración pública y cómo se formó la administración pública en Guatemala. Eso es el curso que voy a desarrollar con ustedes. Espero que con ese dinamismo con que ustedes han arrancado su carrera, sigamos así, ¿verdad? Nosotros les damos acompañamiento lo más que podamos en este caso. Ahorita no me miren como la parte administrativa, sino como la profesora, y estoy para servirles. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Esto no es un monólogo, no voy a dar yo la clase y voy a repetir, sino que quiero que ustedes me planteen sus dudas, sus opiniones. Espero que ya hayan leído los documentos. Les puse ya comentario en el foro porque solo una persona me ha comentado, y la idea de un foro es que interactuemos, no solo que cuelguen un comentario ahí, lo dejen y ya estuvo. Yo le pongo nota a su opinión personal, que les puse ahí, opinión personal. No quiero que copien y peguen textos de otro, porque se nota muy claramente cuando copian y pegan. Y sus opiniones en relación a sus compañeros, así como estábamos haciendo ahorita, comentando lo que dice alguien más. Yo espero que esa es la idea de un foro. Entonces, desde que vayamos disciplinándonos en esa dinámica para que nuestra carrera llegue a feliz término como la estamos comenzando ahorita. Lo que yo tengo planteado para hoy es primero, como les decía, la parte de conceptos sobre ciencia, y en una segunda parte los conceptos sobre Estado. Y les pongo aquí una frase: hoy voy a conseguir todo lo que me proponga.
Entonces, quiero que este curso lo iniciemos con esa idea de que todo lo que nos propongamos lo logremos, y en este caso con una cosa mínima, un curso no lo vemos tan a largo plazo, un curso de 24 cursos para terminar mi técnico en administración pública, mi segundo curso, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, ¿me escuchan, no me escuchan? ¿Estamos? Sí estamos, licenciada. Sí, licenciada. Sí le escuchamos bien, licenciada. ¿Perdón? ¿Sí me escuchan? Sí le escuchamos bien, Lic. Sí, estamos también. Muy bien. Entonces, comencemos con la primera parte, los conceptos básicos del curso. ¿Qué idea les da esta imagen que están viendo aquí? Ay, no sé. Para mí es un lenguaje pictográfico, licenciada, en el cual nos está dando el conocimiento, las tareas, el método, la ciencia que podemos utilizar para poder desarrollar cada una de las ideas planteadas, ya sean hipótesis que se pueden llevar a cabo, conjeturas, términos, para llegar a cabo al final a una frase o a una ciencia o a un párrafo que nos va a servir para poder dar una destreza sobre los conocimientos que tengamos a cada uno de estos conocimientos que lleguemos a tener. Uh-huh. Muchas gracias. Exactamente eso es. Todo lo que ustedes ven aquí son ideas, son conceptos, son formas, y eso es lo que somos los seres humanos. Estamos llenos de ideas, de conocimientos, de procesos. O sea, el conocimiento es una característica o es una cualidad que solo el ser humano tiene, nadie más, ¿verdad? Por más que los seres, otro ser vivo, las plantas, los animales, uno crea que tienen la capacidad de generar conocimiento, no es así. Algunos actúan por instinto. El único ser vivo que tiene la capacidad de pensar y de generar conocimiento es el ser humano. A partir de esa idea, podemos plantear la parte de conceptos. ¿Qué es el conocimiento? Y se los marco aquí con negrita. El conocimiento es un recurso fundamental que orienta las acciones del ser humano. Es una cualidad única del ser humano. Hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento directo, que es el que se obtiene con la experiencia, el contacto directo, ¿verdad? A través de hacer experimentos de la observación. Y un conocimiento indirecto, que es del que nos valemos cuando leemos libros o recibimos información a través de películas, de la tradición oral. Entonces, ahí ustedes pueden ver, hay dos tipos, y de los dos tipos necesitamos, y los dos tipos de conocimiento usamos. Tanto el directo, que es palpar directo, ¿verdad? Y el indirecto, que lo hacemos a través. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Ana Julia. Sí, licenciada, le escucho, aquí estoy. Ah, ya. No, es que pensando en que si no tiene encendido su micrófono. Bien, licenciada. Es que, no es que se oye como bulla de algo ahí. No es. Ponerlo muting. No, licenciada, yo estoy solita aquí. Ah, bueno. Es que se oye como, o es el eco mío tal vez. Entonces esos son los dos tipos de conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento directo y un conocimiento indirecto, ¿verdad? Digamos, ustedes reciben conocimiento a través de las experiencias que tienen en lo cotidiano, ¿verdad? Ese es su conocimiento directo. Y el indirecto, el que a través de los libros o a través de películas se va adquiriendo. Y si ustedes ven esta imagen, ese es el proceso del conocimiento. O sea, el conocimiento tiene un proceso. Primero, hay un sujeto, que en este caso es el ser humano, que es el que recibe el conocimiento, y hay un objeto, ¿verdad?, que es lo que el ser humano conoce. Digamos, en este caso son realidades, fenómenos que pasan en la sociedad, en el caso de nosotros que somos estudiosos de las ciencias sociales, y
y esa relación que se da entre el objeto y el sujeto es lo que se llama conocimiento. ¿Verdad? Esa relación, digamos, el hecho de que el ser humano tenga la capacidad de investigar algo, ustedes están permanentemente investigando, ¿verdad? Lo único es que en algún momento uno lo hace de manera sistemática, porque le va a servir para alguna investigación, y otra por el simple hecho de las cosas que uno hace cotidianamente, digamos, salir de su casa, ir viendo las vías, por dónde, revisando por dónde se va a meter para ir a su trabajo. Todo eso es permanente conocimiento entre la realidad, lo que acontece diariamente, y la persona que está conociendo. Entonces, por eso el conocimiento es de muy diversa índole y de muy diversa forma de poderlo percibir, ¿verdad? Depende del sujeto, que en este caso somos los seres humanos. Y para eso nos sirve la ciencia, para que sistematicemos este conocimiento, que puede ser muy general o muy vago o muy simple, con teorías, con argumentos, como decía Héctor, con hipótesis, con conjeturas, pero que se pueden experimentar o se pueden validar a través de un método. El proceso cognitivo es, digamos, ¿cómo es que surge el conocimiento? Primero, porque uno tiene la intención de conocer algo, el deseo de conocer. En un segundo momento, la capacidad de aprender. Si ustedes ven aquí, no dice aprender de conocer, sino aprender. Aprender es captar la realidad. Entonces, es la capacidad que solo el ser humano tiene de aprender, de captar la realidad, o de captar el objeto de lo que está estudiando. Y por otro lado, la capacidad de expresar lo conocido. Y esto es importante en nosotros, en los que estamos estudiando, los estudiosos o los académicos en este caso de la administración pública. O sea, tenemos que culminar el proceso. Primero, la necesidad, el deseo, el interés de conocer, la capacidad que tengamos para recibir ese conocimiento, y por otro lado, la capacidad que tengamos de poder expresar lo que estamos conociendo, ¿verdad? Espero explicarme. Lo que les estoy dando a entender es que esto es un proceso, ¿verdad? Primero tengo la necesidad, después tengo la capacidad, y después lo puedo expresar, porque si no el conocimiento no tendría ningún sentido si yo solo observo y no transmito lo que estoy conociendo. Por eso es que existen las ciencias, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, y ustedes están investigando ahorita sobre las otras ciencias que tienen relación con la administración pública. ¿Cuáles son las fases del conocimiento? Primero, hay un conocimiento sensorial que, como su nombre lo indica, se capta a través de los sentidos, ¿verdad? Y ahí nosotros a través de los sentidos, lo único que nosotros logramos obtener es percepciones, sensaciones, representaciones. O sea, es la forma más básica de adquirir conocimiento. Y por otro lado, ya el conocimiento directo, científico, el que conocemos o el que adquirimos a través, o que nos lleva a definir conceptos, ¿verdad? Nosotros, si no tenemos toda la teoría o todo el conocimiento sobre un tema, nos quedamos solo en percepciones. Si ya lo trasladamos a conceptos, a juicios, a razonamientos, ya estamos hablando de un tipo de conocimiento distinto, ¿verdad? Entonces, no nos tenemos que quedar en la parte puramente sensorial. O sea, sí, pero tenemos que trascender a una segunda parte que sea ya el conocimiento que ya no es a través de los sentidos, sino que a través de la teoría, de las hipótesis, de plantearnos ya preguntas concretas para poder adquirir el conocimiento. Si alguien tiene dudas, por favor, me va interrumpiendo. Ahora, aquí hablamos de conocimiento en general. El conocimiento científico es el que se adquiere a través de la ciencia. ¿Y qué es ciencia? ¿Alguien que me pueda leer lo que aparece aquí en la presentación? Rama del saber humano. Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además
por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Gracias, Norita. Miren, entonces aquí yo les marco las palabras que son importantes en este concepto. Aquí la ciencia es una rama del saber humano. Volvemos otra vez a la idea que es solo la capacidad que tiene el ser humano, que está constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Aquí ya pasamos de la parte sensorial ya a la parte de la realidad concreta, porque los conocimientos que estamos adquiriendo tienen que ser verificables, y ahí es la importancia del estudio de la administración pública, porque nosotros no podemos hablar de la administración pública sobre percepciones, porque es una ciencia y porque tenemos que tener los elementos que nos hagan que sea verificable el conocimiento que estamos obteniendo. ¿Cómo se obtienen estos conocimientos? Mediante la observación, la experimentación, la explicación de los principios y causas. Y nosotros, ahí lo vamos a ver más adelante, solo utilizamos la observación y después pasamos a la explicación, la parte de la experimentación, ¿dónde queda? Si tenemos que llevar, digamos, cualquiera diría es que eso se aplica más como para la matemática, la física, la química. No, también se aplica en las ciencias sociales y también se aplica en la administración pública. Pero tenemos que ir a hacer, nosotros que estamos en la administración pública, los que estamos vinculados a procesos, por ejemplo. O sea, ¿cómo ustedes diseñan un procedimiento que les va a servir para el quehacer cotidiano? Primero observan, después hacen pruebas, ¿verdad? Si el procedimiento funciona bien así. Después ya definen o explican o sistematizan la información, ¿verdad? Y ya después, para formular y verificar hipótesis. En este caso, ustedes, después de diseñar su procedimiento, de ponerlo a prueba para ver si funciona y darse cuenta que sí, validan o no la hipótesis que en un principio se plantearon, que era decir, bueno, este procedimiento me va a servir en el caso de ustedes, por ejemplo, de atención al público, o un procedimiento para otorgar certificaciones o qué sé yo. Entonces, ahí es donde aplica la ciencia. No tenemos que pensar en hacer experimentos como parece ahí, que echan un agüita de no sé dónde, no es eso, ¿va? Sino que es ya en la práctica, en nuestra relación, en nuestro trabajo cotidiano. Y que además la ciencia se caracteriza por utilizar una metodología adecuada. ¿Cuál es esa metodología adecuada? El método científico, que les voy a explicar más adelante. O sea, no puede ser simplemente porque yo considero que es así, no. Tiene que ver exactamente con comprobar, ¿verdad? Mediante un método adecuado. Entonces, este es el concepto de ciencia. Es un conjunto de conocimientos que son verificables, que se hacen mediante la observación, la experimentación. ¿Y para qué sirve? Para validar o no las hipótesis que nos hemos planteado mediante un método científico, ¿verdad? La siguiente. Que ya no pasa la presentación. Este es un diagrama de lo que les está explicando. ¿Qué es la ciencia? Es la capacidad de observar, de razonar, para deducir teorías y leyes, ¿verdad? En esta gráfica nos muestra exactamente de qué estamos hablando. Observamos, razonamos mediante teoría, mediante método, mediante elementos. ¿Para qué? Para definir teorías y leyes, ¿verdad? En este caso para deducir o para dar conocimiento científico. Aquí hay una gráfica que yo creo que se las coloqué en el documento sobre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Si nosotros aplicamos la observación, si planteamos hipótesis, si esas hipótesis las verificamos a través de la experimentación y generamos teoría o leyes, estamos haciendo ciencia. Pero en general, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos observación, planteamos hipótesis y a partir de las hipótesis nos queremos saltar a definir ya teorías y leyes. Pero si no hay experimentación, la base para decir que nosotros estamos haciendo ciencia es que experimentemos, que pongamos a prueba las ideas que nosotros estamos planteando.
por ejemplo, en este caso les digo, ustedes están planteando que hay una mejor forma de proponer un procedimiento institucional que les ayude a mejorar digamos, el otorgar certificaciones de propiedades, obras. Ustedes primero se plantean, primero observaron que hay un problema, de ahí definieron que había una forma correcta de hacerlo, pero tienen que validarlo, tienen que ponerlo a prueba, porque si solo lo dejan ir así, no van a tener los resultados que deberían tener, tienen que ponerlo a prueba, y esto tal vez son ejemplos sencillos, pero nos sirve para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia. Y aquí, el método científico. El método científico es aquí dice el camino al conocimiento, o sea, es el procedimiento que tenemos que lograr para obtener el conocimiento. Y en las letras aquí no se las puedo mencionar o no sé, pero dice, se refiere hacia, a lo largo, y la otra que es O2, que es el camino, o sea, y vienen del latín ciencia, que significa conocimiento. ¿Qué significa esto? Ya en buen chapín, es una serie ordenada de procedimientos que utiliza la investigación científica, no la investigación cualquiera, estamos hablando de una investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Tiene que tener una estructura, es un armazón, ¿verdad?, que está formado por reglas y principios coherentemente concatenados. Es ustedes que tienen mucha vinculación con procesos, procedimientos, sistemas. Estamos hablando de eso, de la utilización de un método científico con pasos ordenados. Y aquí está el ejemplo, el proceso del conocimiento. Primero nos realizamos una pregunta, ¿verdad? Se recuerdan que vimos que el proceso del conocimiento inicia con dudas, con necesidades de conocer algo. De ahí se realiza la investigación a fondo, se construyen hipótesis, ¿verdad? Se prueban si son válidas o no esas hipótesis, se analizan los resultados. Si la hipótesis es cierta en este caso, nosotros realizamos un informe, y si la hipótesis es falsa, también hacemos un informe, o si no, volvemos a replantear la hipótesis si no nos funcionó como nosotros habíamos pensado. Entonces, ustedes que están, como les digo, vinculados, ustedes ven que esto es un procedimiento. Primero, tengo la necesidad, inicio la investigación, me planteo las hipótesis, pruebo si funcionan o no lo que yo creo que una hipótesis es algo que yo estoy planteando como una idea y tengo que verificar si es válida o no. Esa es una hipótesis. Y aquí, si ustedes ven, aquí no hay líneas para un lado ni para otro, líneas directas que nos da la idea de que estamos hablando de procedimientos. ¿Y qué pasa si se aprueba? ¿Qué pasa si no se aprueba? Informes siempre tenemos que realizar, es parte de la divulgación del conocimiento. Digamos, si nosotros no obtuvimos ningún resultado, pues también tenemos que informar para decir si aplicó o no el conocimiento o lo que nosotros intentamos proponer. Y finalmente la investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? Es apoyar todos los recursos entre el método científico para obtener conocimiento ordenado. Y es, como vimos, aprender con H en medio, en realidad, teóricamente, con métodos. Porque aquí, cuando hablamos de investigación científica, estamos hablando de aplicación teórica, y estamos hablando de utilización de métodos. ¿Ustedes habían oído la epistemología? Gladys. Licenciada. ¿Habían escuchado de la epistemología? Ah, sí, estaba leyendo el concepto que tiene aquí, lo que es la epistemología. No se preocupe que nos cuesta un montón. Sí, la verdad que sí, porque para mí es eso de epistemología, sí, es un poco así como que nuevito, pero sí del griego episteme, conocimientos. Y sí sabía lo del estudio del lobo, eso sí, pero de eso del griego episteme, eso sí es algo bien...
más que yo, más que todos nosotros, pero generalmente esto no se conoce. ¿Por qué? Porque los países como nosotros no estamos acostumbrados a verificar si lo que nos están diciendo es real. Y, digamos, comúnmente podríamos decir que la epistemología sirve para validar si lo que nos están presentando como conocimiento es real o no. Entonces, si ustedes ven aquí, dice que la epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. O sea, a veces es como un poco contradictorio. Estudia el conocimiento, conoce el conocimiento, valida el conocimiento. Para eso nos sirve la epistemología. Lo que pasa es que nosotros en general no la usamos, pero aquí dice que es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento. Generalmente nosotros conocemos y damos por hecho, y sobre todo ahora que está tan de moda las redes sociales y alguien publica ahí su artículo sobre cómo curar el cáncer y nosotros no tenemos la capacidad epistemológica de ir a validar si lo que nos están diciendo es real o no. Para eso nos sirve la epistemología, para que validemos los conocimientos que ya alguien dio. Y por eso es tan importante y está involucrada en todo en lo que tiene que ver con conocimiento, porque es como nosotros validamos lo que nos dicen que es conocimiento. Entonces aquí dice que la función de la epistemología es analizar los conceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos, históricos que entran en juego para el análisis. Entonces esto significa, y aquí aplica muy bien cuando nosotros decimos, miren, guatemalicemos las teorías, o alguien nos manda un modelo de gestión y nos dice, ustedes tienen que aplicar este modelo. Miren, pero ¿es aplicable a Guatemala? ¿Es válido este conocimiento para que lo apliquemos aquí? Cuando en la realidad social, histórica, cultural de este país hay cosas que no van, ¿verdad? Entonces, aplicando este concepto a nuestra cátedra, a nuestro curso, es validemos si lo que nos están diciendo sobre la administración pública es real. Porque hay mucha gente que, porque tiene la capacidad de publicar un artículo, dice cualquier cosa sobre la administración pública sin sustento teórico. Para eso nos sirve la epistemología. Y nos sirve sirve para brindar respuestas a preguntas que son muy importantes, como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos ese conocimiento o ese razonamiento? ¿Cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? O sea, nosotros deberíamos aplicar epistemología para nuestra vida, ¿verdad? No solamente para el conocimiento. O sea, realmente, y nos pasa en nuestra realidad en este país, o sea, alguien dice que, bueno, tal vez es un poco fuera de lugar el libro, pero que el presidente no tiene las capacidades para ser presidente, las capacidades psicológicas. Ya todos dimos por hecho que eso es así. O sea, hay que buscar los elementos, tenemos que tener la capacidad de buscar información que sea real y que nos sirva para tener nuestro propio juicio sobre las cosas que están aconteciendo. Pero ahí eso pasa en todas las cosas que están aconteciendo políticamente, socialmente. Por ejemplo, en temas de salud, hay un modelo que sirve para de atención en salud, pero que en las áreas rurales, en donde las mujeres tienen a sus hijos no acostadas, sino que hincadas, aplica, no aplica, o sea, a eso nos estamos refiriendo. Y nosotros que somos estudiosos de la administración pública, tenemos que tener esa capacidad. La epistemología en última instancia lo que busca es conocer el conocimiento. Entonces aquí este juego de palabras ayuda a entender que al tomar el conocimiento científico como el centro de nuestras preocupaciones, lo que hace el epistemólogo es perfeccionar dicho conocimiento, incrementar su utilidad y su valor a nivel social. O sea, que el conocimiento realmente tenga un valor y que sea aplicable a nuestra realidad nacional. Y estos conceptos son tal vez bueno, digamos, ustedes están trabajando en un área muy específica de la administración pública, pero posiblemente en algún momento ya no estén ahí, y que todo esto les sirva para poder aplicarlo en las diferentes áreas o en los diferentes lugares en donde estén trabajando. Entonces aquí hay una gráfica que nos dice qué es la epistemología. Es como, si ustedes ven aquí esta figurita, es como que alguien que está permanentemente revisando
que el método científico, que la ciencia, que el conocimiento científico, que la investigación científica realmente tenga criterios de verdad. No simplemente que porque a mí yo digo que soy una especialista en administración pública voy a ir a decir lo que yo considere conveniente, no, sino que tengo que estar fundamentada en teoría, tengo que estar fundamentada y no es necesario que nos vayamos a inventar el agua azucarada, hay muchos autores. Entonces, por ejemplo, yo conozco, he leído mucho a un autor que es Omar Guerrero, un mexicano muy especialista en temas de administración pública, entonces lo he leído y comparto mucho y considero que es un buen método o una buena teoría para estudiar la administración pública, entonces sobre eso me baso, no porque alguien o cualquier persona hable, yo doy por hecho lo que está diciendo. ¿Alguien tiene algún comentario en relación a esto? Buenas noches, Len. Buenas noches, Mike. ¿Cómo están? Bien, gracias. Respecto a esto de la epistemología, como nosotros en el rango que tenemos ahorita de estudio, las limitaciones de la información que vamos a tener a nuestra disposición son limitadas, ¿verdad? Entonces quisiera hacerle una pregunta, o sea, si nosotros buscamos información veraz, ¿cuál sería una de las mejores fuentes que nosotros podríamos buscar? Porque la información que nosotros podamos cotejar va a dar como resultado, va a ser el resultado de nuestra investigación mejor o no tan veraz como el que usted está manifestando, ¿verdad? Entonces, ya que estamos analizando el método científico y viendo temas de investigación, como para ayudarnos a la hora de nosotros hacer nuestras actividades dentro de su curso, que estoy viendo que sí pone bastante atención en esto, en la investigación, pongámosle. Como consejo para nosotros, ¿dónde podríamos buscar una investigación o dónde podríamos buscar información que sea veraz y como un pequeño tip ahí de cómo cotejar esa información, ¿verdad? Cómo dar un consejo para que nosotros podamos comenzar a tener ese olfato de saber que lo que estamos investigando, lo que estamos leyendo, sea como en el internet ahora, como usted mencionaba, y de todo, ¿verdad? Entonces, exactamente, algo así como para más o menos, o sea, buscar en páginas un poquito así más específicas o algo por el estilo. Mire, gracias a usted también por su pregunta. Mire, yo les recomiendo que entren al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Se llama CLAD, C-L-A-D, CLAD. Es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Es un organismo internacional a nivel iberoamericano donde hay muchas personas que se dedican a abordar la administración pública desde la planificación, desde el monitoreo y la evaluación, desde la parte financiera, desde la parte presupuestaria. O sea, ahí hay expertos en temas de administración pública. Entonces, ustedes entran ahí, por ejemplo, que necesiten saber sobre conceptos de administración pública. Vayan al CLAD y ahí entren y tienen hasta una escuela de administración pública, tienen una escuela de políticas públicas. Hay links o páginas que son gratuitas, que uno puede suscribirse y permanentemente le están mandando información sobre los temas que son novedad en la administración pública. Hay otra página que también se llama NovaGov, como de nuevo gobierno, NovaGov, que también ahí hay mucha información y ahí hay artículos, ¿verdad? Que uno tiene que también tener, como usted dice, o sea, no solamente bajarlos y leerlos y dar por cierto lo que dice, sino que la capacidad epistemológica que tenemos que tener nosotros, es decir, esto aplica a mi país. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de la innovación en la administración pública, del uso de las tecnologías, de la información, de la gobernanza, de esos temas. Entonces hay que ir a leer qué es lo que están diciendo, aplica para mi país. Estamos aplicando gobernanza en este país porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de gobernabilidad, pero ¿y gobernanza? ¿Qué significa? ¿Qué dicen los teóricos? Entonces a eso, digamos, la idea es como irnos despertando el interés sobre los temas de actualidad. Entonces yo les invito,
estudien también a Omar Guerrero. Ese señor me encanta, es un viejito mexicano, que es un viejito, ¿verdad? Un señor en temas de administración pública. Entonces, y habla, él explica sencillo, porque yo les digo, vayan a estudiar a Norberto Bobbio, a Max Weber, que son los teóricos de la administración pública. Les aseguro que uno lee a uno de estos señores y se queda en la luna. Entonces vayamos a leer a Omar Guerrero, que hablan sobre los grandes teóricos de la administración pública, pero nosotros les podemos entender más a ellos que al mero teórico. Y es gente que está capacitada para poder decirnos, hablarnos sobre los temas de administración pública. Hay otro señor argentino que se llama Oscar Oslak. Se escribe O-S-Z-L-A-K, Oslak. Es también un teórico fabuloso que ellos lo que hacen es como interpretar lo que han dicho los grandes teóricos de la administración pública. Y la idea es que nosotros nos vayamos familiarizando. No en este primer curso vamos a saber todo de la administración pública, pero sí nos vamos a ir metiendo y tal vez en este caso van a decir ustedes, miren qué aburrida esta carrera, pero es sentar las bases teóricas sobre nuestra carrera, ¿verdad? Entonces ya después va a venir y ya vamos a ver planificación, presupuestación, todo el tema financiero, archivos, tecnologías de información, ya cosas más prácticas, pero ahorita sentemos las bases, definamos de qué estamos hablando cuando hablamos de administración pública. Entonces, para seguir, ahorita vamos a revisar la parte número 2, que tiene que ver con todos los conceptos que son básicos sobre Estado, gobierno y administración pública. Generalmente nosotros tendemos a utilizar los tres términos como iguales, ¿verdad? O sea, ustedes trabajan en el Estado. No, dice Dios guarde, yo no trabajo en el Estado, yo trabajo en la iniciativa privada. Están equivocados, porque son parte del Estado también. Lo que pasa es que generalmente confundimos los términos. No, todos somos trabajadores del Estado. Los que trabajan en lo privado y los que trabajan en lo público somos trabajadores del Estado. Nosotros somos trabajadores del gobierno y de la administración pública, porque estamos dentro de todo ese aparato institucional que es Estado, que es gobierno y administración pública, pero somos del Estado. Una persona que trabaja en una empresa es un trabajador de este Estado de Guatemala, aunque trabaje para un sector específico, la industria, el comercio, etcétera. Entonces, la idea es que vayamos homologando. Yo no espero que ustedes tomen como cierto lo que yo estoy diciendo. Yo les traslado mi opinión sobre los temas y ustedes investigan y ven, dicen, mire, a mí no me parece lo que Paola está diciendo en relación al Estado, para mí no es eso. Entonces, investigo y le digo, mire, no estoy de acuerdo con usted por tal cosa. ¿Qué es el Estado? El primero que utilizó la palabra como tal, no estamos diciendo que desde que Maquiavelo escribió su obra El Príncipe surgió el Estado. No, el Estado tiene muchísimo más tiempo de existencia, pero cuando hablamos de Estado, el primero que utilizó la palabra fue Maquiavelo en su obra del Príncipe. ¿Y qué es el Estado? Es un conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo una soberanía interna, o sea, la capacidad para poder decidir sobre nosotros mismos, y una soberanía externa sobre un territorio determinado. Esto de la soberanía externa es relativo, ¿verdad? Porque en realidad países como nosotros, que somos subdesarrollados, una soberanía externa como tal no existe, ¿verdad? Nosotros somos dependientes de otros estados económicamente, financieramente, comercialmente, políticamente en algún momento. Entonces, pero cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando del todo. ¿Y cuáles son? Cuando hablamos de un Estado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las características para que exista un Estado? Primero, que tenga el reconocimiento externo de su soberanía política. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, han escuchado ustedes al Estado Islámico. El Estado Islámico, aunque se llame un Estado Islámico, no es un Estado. ¿Por qué? Porque no tiene reconocimiento internacional. ¿Quién le da a los estados el reconocimiento internacional? Las Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas, donde están integrados todos los países del mundo, son los que reconocen la existencia o no de un Estado. Yo puedo, por ejemplo,
digamos que Occidente o lo que en algún momento fue el estado de los Altos. Si se hubiera independizado de Guatemala y le hubieran dado el reconocimiento internacional, fuera un estado aparte, pero como no existe como tal, porque no le están reconociendo su soberanía política. Segundo, cuando monopoliza el uso legítimo de la violencia física dentro de su espacio territorial. Esto se oye como feo, ¿va? O sea, que el Estado, el que tiene la capacidad de la violencia física, o quién nos van a matar, nos van a pegar, pero son términos como muy sociológicos. Y lo que quieren decir aquí es que el Estado, a través de sus instituciones, que para este caso, para nuestro país, estamos hablando del Ministerio de Gobernación y sus instituciones responsables de la seguridad y el Ministerio de la Defensa, el Estado es el único que tiene la capacidad de poder brindar seguridad al país, la capacidad de reprimir en algún momento cuando hay cosas que están siendo ilegales. Entonces, por eso han visto ustedes aquellos grupos que se han conformado en no sé, Misco creo, o Villanueva, de esos grupos que armados, que con capuchas y salen a defender las colonias, esos son cuerpos ilegales, porque solo el Estado, a través de sus instituciones, tiene la capacidad de velar por la seguridad del país. Todos los demás, los que no son legalmente establecidos, no pueden ser. Por ejemplo, en Panajachel, que hubo un grupo que se consideró como el salvador del pueblo y que podían con armas y vigilar o sea, eso es ilegal, con muy buena intención de proteger a los pobladores, pero fuera de lugar, por este concepto que estamos viendo ahorita, de que el Estado es el único que monopoliza el uso legítimo de la fuerza a través de sus instituciones. Un tercer elemento es cuando consigue descentralizar su control social a través de un aparato institucional competente y profesionalizado. ¿Quién es este? ¿Quién es este aparato institucional competente y profesionalizado? Su administración pública. Toda su institucionalidad pública, todas las instituciones son las únicas, digamos, o sea, es una de las características del Estado que tiene que tener un aparato que se encargue de brindar servicios, de brindar bienes. Que aquí dice asegurar el ejercicio de la potestad impositiva, que tiene que ver con toda la parte legal, y la aplicación de las políticas públicas, ¿verdad? Las políticas públicas son la herramienta que sirve para promover el desarrollo de un país. Una política pública es un instrumento para llevar desarrollo en salud, en educación, en vivienda, en todos los temas, en las necesidades sociales que tiene un país. Y finalmente, cuando manifiesta una capacidad de producción simbólica que refuerza los valores de la identidad nacional y solidaridad. Esto tiene mucho que ver con la identidad nacional. O sea, digamos, un país como Guatemala, de los tres primeros, tal vez eso de un aparato institucional competente y profesionalizado, estamos en proceso de que tengamos una administración pública profesional. Ustedes son parte de ese proceso. El elemento cuarto es lo que nos hace un poquito de ruido. No quiere decir que porque hayamos seamos 3 pueblos o 4 pueblos en este territorio, no exista una identidad nacional. Lo que pasa es que está fragmentada. O sea, es un país con muchas culturas, con muchos idiomas, que no nos cuesta ponernos de acuerdo. Entonces, este último elemento de la identidad, esa capacidad que tiene que tener un Estado de que exista una identidad nacional y una solidaridad, pues yo tengo mis dudas, ¿verdad? Si en realidad eso existe en nuestro país, pero es una de las características para que exista un Estado como tal. Si alguien quiere interrumpirme, me avisa, aunque ya nos quedan 15 minutos, pero yo prefiero darles la palabra a usted. Licenciada, ¿Qué manda? disculpe, una preguntita. Mire, así como los indígenas que toman ellos los castigos, ¿esto es legal? No es legal. No es legal desde el punto de vista, si estamos hablando del Estado, ¿verdad? Y aquí dice que el Estado a través de sus instituciones tiene la capacidad o debe asegurar el ejercicio de la potestad impositiva. Digamos, con todo el respeto, pero esa es también una opinión personal, todo el derecho consuetudinario que llaman el derecho indígena,
esa parte de aplicar castigo maya, tal vez es legítimo, pero no es legal. ¿A qué me refiero? O sea, es legítimo porque es algo que está construido desde la base social y es la forma de aplicar, de reprender, de aplicar castigos, de llevar justicia, pero no es legal porque no está legítimamente aceptado en este país, aunque ya hay iniciativas de ley y se ha trabajado mucho en eso. No pueden haber dos sistemas jurídicos en un país, solo tiene que haber uno, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes contradicciones, uno de los grandes problemas que tiene un país como el nuestro, ¿verdad? Y cuando ustedes han escuchado eso de que con 50 latigazos un violador ya queda absuelto, y dice, pues, ¿cómo va? No puede ser, ¿no? Entonces, pero eso hay que profundizarlo, ¿verdad? Porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que no nos ponemos de acuerdo en estos temas que son tan sensibles para nuestro país, ¿no? Porque si ustedes o la gente que está directamente vinculada a estos temas lo defiende a capa de espada, dicen que esta es la forma en que se debe dar justicia en el país, y nosotros sabemos que existe un sistema oficial por el medio del cual se aplica justicia en Guatemala. Entonces, no pueden haber dos. O sea, hace una mezcla, ¿verdad? Eso es parte de los temas que vamos a ir viendo conforme vaya avanzando la carrera de lo que es la reforma del Estado. ¿Qué hay que cambiar en este país para que sea un Estado distinto, ¿verdad? Y funcione bien. Gracias, Normita, por... Licenciada Paola, buenas noches. Buenas noches. Sobre el tema anterior, que comentaban ahorita también, ahora lamentablemente, con la violencia que está en nuestro país, creo que cada uno ha agarrado la forma como que de ver cómo se defiende. Usted decía que en Villanueva y en otros sectores habían grupos para defender no sé cómo es que le llaman, no sé. Sí tienen su nombre, pero le digo, o sea, de ver que el gobierno no hace nada por protegernos, porque esa es la función de ellos. Creo que cada quien está haciendo eso para poderse defender, porque la verdad es que no estamos ahora. La vez pasada estaban dando en Canal 3, creo yo, sobre también en Sololá, de esos castigos. Dieron un... Yo soy de Sololá, les cuento. Y entonces, pero le digo, o sea, todo viene en esto de que nosotros... Perdón, si tienen que hacer un teléfono, porque hay mucha interferencia. Si tienen sus teléfonos celulares, porque hay mucha interferencia. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo Sandrita? Un celular, pongan algo en los porque hay mucha interferencia. Se oyen como bulla de niños, no sé. Se va a decir por el teléfono. ¿Ahorita? Ahorita ya está, ahí está. Sí, pero sí, digamos, tiene razón, no es una justificación válida al final, porque lo que dice Jessie, perdón, es eso, ¿eh? O sea, como nadie dice nada, como nadie atiende los problemas que existen, entrémosle nosotros, pues, no tendría que ser así. O sea, esos son los extremos a los que ha tenido que llegar nuestro Estado por la falta de la capacidad del gobierno y de la administración pública para brindar los servicios que le corresponden. Y en eso caso, quisiera aportarle algo yo hoy. Ajá, ¿qué manda? Sí, que por eso es que el Estado, apegado a derecho, debe de establecer un orden institucional. Así es. ¿Verdad? Para pero que ellos no existe, pues, o sea, o no lo vemos o nadie ha podido. Porque si se diera fuera muy diferente, o sea, no existían esos grupos para defenderse los propios. Sí existe ese orden, está establecido, está en nuestra constitución política y todas las leyes. Está establecido y está en ley, pero lamentablemente no se sigue. Exactamente, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, avancemos un poquito y después ponemos ejemplos ya vinculando todos los conceptos. Licenciada, buenas noches, perdone, yo tengo una dudita, no sé si, perdone, sí, tal vez usted me puede ayudar. En el concepto básico del gobierno, del Estado, perdón, yo tengo una duda, que lo entiendo que es un conjunto de organizaciones públicas
que realizan una función administrativa y de gestión de Estado. Mi pregunta es, ¿este conjunto de organizaciones son todos los ministerios, licenciada? Eso es la administración pública, no es el Estado. Aquí, cuando vimos el concepto de Estado, un conjunto de instituciones, pero no dice que se encargan de ejecutar acciones, sino que dice es un conjunto de instituciones públicas y privadas que tienen la autoridad y la potestad para establecer normas que regulan una sociedad. Estamos hablando de más de todos los actores sociales, las cámaras empresariales, el sector productivo, el sector comercial, que en este país, ¿verdad? Es una realidad completamente distinta, pero cuando hablamos de Estado, estamos hablando de público, privado, sociedad civil, organizaciones que conforman un territorio. A eso nos referimos como un Estado. Bueno. Lo que dice de que se encargan de brindarlos o aparato público que brinda servicios, por ejemplo, esa es la administración pública. Y por eso voy a darles los 3 conceptos de lo que tengo en la presentación y después ponemos ejemplos de cada uno para que vayamos distinguiendo un concepto del otro. ¿Qué es el gobierno? Es un conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado. Aquí ya nos está dando un concepto diferente. El Estado es todo. El gobierno es un conjunto de personas que están temporalmente, ¿verdad? Y el gobierno es el representante del Estado y se encuentra integrado por la voluntad de la sociedad. O sea, un gobierno está ahí por la voluntad de la sociedad en un Estado democrático como el de nosotros. O sea, el gobierno está porque la población lo eligió. El ejercida, esa voluntad de la sociedad ejercida mediante la soberanía popular, que son las elecciones libres. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos distinguir el gobierno de la administración pública, porque el gobierno es temporal, es todo ese grupo de funcionarios públicos o el partido político que, digamos, en el caso de un país como nosotros, por 4 años dirige nuestro Estado y dirige nuestra administración pública. Entonces, nosotros somos parte del gobierno, posiblemente no, porque no estamos en un puesto de decisión. Nosotros somos parte de la administración pública y el gobierno, a menos que ustedes sean de un partido político y que están militando en un partido político y que entraron a trabajar a su institución a partir de un nombramiento de las altas autoridades, en este caso del Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo, para estar en un puesto específico de funcionario público. Ustedes van a ver más adelante que la Ley de Servicio Civil dice que servidores, son términos que nosotros tenemos que ir manejando. Servidores públicos somos todos, pero hay funcionarios y hay empleados, aunque no nos guste el término. Nosotros, o muchos de nosotros, somos empleados públicos. Somos servidores como el concepto macro, pero somos empleados públicos, y eso lo dice la Ley de Servicio Civil. Dice que somos servidores todos, funcionarios los que son electos y son nombrados, o son esos puestos por nombramiento, y los empleados públicos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de gobierno, generalmente hablamos de los funcionarios públicos que están dirigiendo el Estado o que dirigen la administración pública. Eso es lo que es el gobierno. Y aquí, este cuadro que yo lo copié en el documento que ustedes ya han leído, cuando hablamos de diferentes tipos de gobierno, de un gobierno monárquico, de un gobierno autoritario, nuestra Constitución Política de la República dice que nosotros somos un Estado con un gobierno republicano, y aquí están todas las características. Ustedes las pueden ir viendo despacio en su documento. ¿Cuáles son las características? Por lo menos en teoría, ¿verdad? Aunque en la práctica somos un gobierno abierto. Nuestro sistema es abierto, sí, en teoría, aunque en la práctica no sea. Aquí dice el bienestar en un gobierno republicano es para todos. Tengo mis dudas, ¿verdad? Si en la práctica eso es así. Pero como acuérdense que estamos viendo ciencia, estamos viendo teorías, estamos viendo conceptos, entonces eso es lo que nos dicen nuestros conceptos.
Y finalmente, la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Para los romanos, la administratio es una voz compuesta de ad, que significa a o hacia, y ministrare, que significa servir. Imagínense ustedes el concepto de la administración pública en este caso. O sea, es servir. Ese es el concepto básico de la palabra, la administración pública. Y dice que era, en este caso, en el tiempo de los romanos, era la función de prestar un servicio a los miembros de la comunidad. No es ir a una institución a servirse de ella, sino que es ir a prestar servicio. Este es el elemento sustancial de la palabra lo constituye la voz ministrare, derivada del sustantivo minister, que significa o se refiere a la persona que aporta el servicio. O sea, un ministro es como pasa en la religión, ¿va? Un ministro es el servidor, el que sirve. Un ministro en la administración pública es el que brinda el servicio, o el responsable de prestar el servicio. La palabra, lo que les decía, significa prestar servicio al pueblo, es decir, al público. La idea se encuentra asociada a la satisfacción de las necesidades de carácter público. Y aquí habla, ya entrando de lleno, es un conjunto de instituciones y personas responsables de llevar a cabo la función pública a nombre del gobierno que representa al Estado. Entonces, si ustedes ven aquí, estamos utilizando los tres conceptos. ¿Qué es la administración pública? Es un conjunto de instituciones y personas responsables de llevar a cabo la función pública. O sea, es la responsable de prestar los servicios y que lo hace a nombre del gobierno, porque el gobierno en ese momento es el que está dirigiendo, y ese gobierno representa al Estado. Entonces, este concepto me gusta mucho porque aquí podemos distinguir los tres conceptos en su justa dimensión. La administración pública es la operativa, la que hace. Y van a ver ustedes, van a encontrar en algunos libros que hablan que la administración pública es solo el ejecutivo. Yo soy de la idea, y lo vamos a ver más adelante, que la administración pública tiene que ver con el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El manual de clasificaciones presupuestarias del Estado, que tal vez algunos de ustedes lo conocen porque es su herramienta de trabajo, donde están los renglones presupuestarios que sirven para asignar recursos. En el manual es claro, dice quiénes son la administración pública: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las entidades descentralizadas, autónomas, o sea, cuando ustedes ven el organigrama de la administración pública, ahí incluye a los tres organismos del Estado. Entonces, a eso nos referimos con la administración pública. Y finalmente, tratando de utilizar todos los conceptos que estamos viendo ahorita. El Estado, si ustedes ven en esta gráfica, el Estado engloba todo, ¿sí? El Estado tiene que ver con el gobierno, o está directamente vinculado con el gobierno. El gobierno tiene abajo, digamos, la administración pública. ¿Y la administración pública qué es? Incluye al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. ¿Y qué hacen estos tres organismos? La función pública, que significa prestar los servicios. Aquí habla de federales, estatales. Nosotros no tenemos servicios federales porque nosotros somos un Estado unitario. O sea, no es una federación